SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios, hoy hablando del mercado de la vivienda que ha empezado 2022 en auge. Un mercado que parece vivir ajeno a todo y que está teniendo un empuje que ni los más optimistas esperaban. Los últimos datos nos dicen que en marzo se han comprado casi 60.000 viviendas en un solo mes. Es el dato más alto en 15 años. Se aceleran las compras, los precios también están subiendo y también se dispara el precio del alquiler. Carlos Sevilla, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. Los datos son contundentes, la venta se dispara en marzo, o mejor dicho, la compra-venta se mantiene disparada en marzo. Sí, porque subió un 31% en enero, un 24% en febrero y en marzo la venta ha crecido un 25,6% con respecto a los niveles del año pasado. El número de casas vendidas se duplica en Baleares, sube un 40% en la Comunidad Valenciana y más de un 30% en comunidades como Canarias, Andalucía o Murcia. De los datos del INE que hemos conocido hoy, como decías antes, destaca el aumento de la compraventa de vivienda de segunda mano, que sube un 30% interanual frente al 14% de las casas nuevas. De hecho, este ha sido el mejor marzo desde 2007 y aunque en total se han vendido casi 15.000 viviendas menos que entonces, sí que se han vendido más de segunda mano, 3.000 más. Hace 15 años la vivienda usada se concentraba casi el 60% de las operaciones y hoy supone el 80%. Con las cifras del primer trimestre del año sobre la mesa, dicen los vendedores que el inicio de la guerra en Ucrania no ha tenido un impacto directo en el aumento de la demanda. María Matos es la directora de estudios de Fotocasa. Probablemente el impacto sea de forma indirecta a través de la inflación y estas cifras tan dinámicas correspondan a una aceleración en esa búsqueda de vivienda para intentar sortear esa inminente subida de tipos anunciada por el Banco Central Europeo. Además, otro de los factores que sigue fomentando esta compra de vivienda es la incertidumbre que ha hecho que se despierte ese apetito inversor de los particulares atraído por esa vivienda como valor refugio en un contexto de inseguridad económica prolongada. En el primer trimestre de este año, Jordi, se han vendido 165.000 viviendas, un 26% más que en el mismo periodo del año pasado y un 28% menos que en el de 2007, cuando empezaba a calentarse la burbuja inmobiliaria. Estos son los datos de compraventa, son, insistimos, datos que no veíamos desde enero de 2008 y que, como acabamos de escuchar, se dan en parte por la inminente subida de tipos de interés oficiales, aunque los tipos reales, el Euribor, para entendernos, los intereses a los créditos, ya están subiendo. Hoy el Euribor a 12 meses está en el 0,35%, el dato diario de hoy, no la media mensual, cuando hace un año estaba en el menos 0,5%. Así que parte de este buen ritmo de ventas puede tener que ver con un intento de los compradores de adelantarse a la subida de tipos de interés, un intento de que la hipoteca o el crédito, en definitiva, salga más barato. Tenemos pues que se venden más casas y más pisos, pero ¿qué está pasando con el precio? Los últimos datos oficiales son del año pasado y nos demuestran que los precios vuelven a subir, Carlos, a tasas parecidas a las que teníamos unos años antes de la pandemia. Sí, según las cifras del INE, el precio de la vivienda no dejó de subir el año pasado. La vivienda nueva comenzó 2021 con una subida interanual del 2% y lo terminó subiendo un 6,1%. Y el precio de la de segunda mano pasó de subir un 0,7% al principio del año a cerrar con una subida del 6,4%. Superaron esta media, además, comunidades como Canarias, Baleares y Andalucía, donde los precios aumentaron más de un 7,5%. Y si miramos los últimos datos de los portales inmobiliarios, según Fotocasa, la vivienda de segunda mano se encareció en abril por cuarto mes consecutivo, subió un 1,7% con respecto al año pasado. Las subidas alcanzan el 3,3% en la web de Idealista y llegan al 4,8% en pisos.com. Los precios entre los 1.853 y los 1.920 euros el metro cuadrado. Hay que preocuparse por si esta situación puede generar una nueva burbuja. Los expertos dicen que no. De hecho, en su análisis sobre la evolución del mercado inmobiliario, el Banco Central Europeo ha mandado alertas a varios países por sobrecalentamiento de este sector. Y entre estos países no está España, aunque haya que estar atento a la evolución de la vivienda, dice el director de Economía del Banco de España, Ángel Estrada. Hay que continuar con el seguimiento estrecho del crédito, especialmente en el sector inmobiliario, que en algunos países europeos está dando síntomas de recalentamiento. Este no es el caso de España, pero en los últimos trimestres se está observando una tendencia al alza de los precios de la vivienda y del crédito hipotecario que es necesario vigilar. Joan Carlos Amaro, buenas noches. Buenas noches. Es profesor y consultor en finanzas y real estate en ESADE.
¿Qué explica este dato tan alto de compraventa de viviendas que tenemos en marzo, casi 60.000, pero que también teníamos en los meses previos? ¿Qué hay detrás de este aumento de las compraventas? Bueno, en realidad el inmobiliario, como todos los sectores, es cíclico, ¿no? Y en cierta manera, pues también viene muy influenciado por la evolución de los datos macroeconómicos. Entonces, bueno, es verdad que veníamos de un año muy malo a nivel macroeconómico por los efectos de la pandemia en el 2020, pero con las tasas de crecimiento del PIB y el decrecimiento en las tasas de desempleo, pues es lógico que el 2021 haya sido un buen año y, de hecho, el 2022, tanto en el número de transacciones como en la evolución de los precios, pues también se ha iniciado con un buen tono. Por lo tanto, diríamos que en ese sentido sigue un poco la estela de la evolución macroeconómica del país. La evolución macroeconómica, de todas maneras, digamos que se está frenando, está yendo a menos. ¿Eso quiere decir que en los próximos meses, trimestres, podemos encontrarnos con una moderación de este ritmo de compraventas? Pues podría ser, esto es así. Y de hecho está muy bien la afirmación de observar primeramente un descenso en el número de compraventas, que es lo que de hecho en el ciclo inmobiliario primeramente se observa. Antes que la caída en los precios, lo que primero se suele ver es un descenso en el ritmo de compraventas. Entonces, en la medida en que la inflación pueda arrastrar una subida en los tipos de interés y por tanto un descenso en el ritmo general de crecimiento de la economía, no solamente por los niveles de endeudamiento menores que pueda tener el inmobiliario, sino a nivel general, ¿no? La subida de tipos pues originará un cierto frenazo económico o una cierta ralentización del crecimiento, pues eso, que duda cabe, que puede influir en el sector reduciendo el número de transacciones y a la postre actuando sobre el precio. ¿Podemos pensar que se están acelerando, adelantando operaciones de compra ante la inminente subida de tipos del Banco Central Europeo? Porque es verdad que el Euribor ya está reflejando y dando por hecho esa subida, porque está encareciendo las hipotecas, pero cuando llegue julio y el Banco Central Europeo suba los tipos de interés oficiales, la repercusión en el Euribor puede ser incluso mayor. Sí, podría ser que es difícil de precisar, porque esto es un poco de economía ficción, ¿no? Pero sí que podría ser que un cierto volumen de adquisiciones sean compras adelantadas en familias que ya de hecho tienen la decisión tomada de comprar, pero que bueno, que quizá en otro entorno pues a lo mejor demoraran un poco más la decisión final y que ante previsibles subidas de tipos pues aceleren esa toma de decisiones. En todo caso, no debería ser tampoco un porcentaje excesivamente significativo en el volumen total. Yo creo que más bien es el tono de la economía el que empuja al sector hacia arriba, ¿no? Estamos viendo cómo crece mucho la compra de vivienda usada, que representa ya el 80% del total. ¿Por falta de nueva o qué hay detrás de esto? Sí, probablemente sea más bien la falta de vivienda nueva, ¿no? Porque al final, bueno, hacer promociones de vivienda no es tan sencillo, casi que diría por suerte para el propio sector, ¿no? Porque al final el hecho de que el endeudamiento esté a nivel de empresa inmobiliaria fundamentalmente mucho más racionalizado, ¿no? Se exige pues que el promotor venga con el suelo ya adquirido, que tenga un volumen de preventas muy significativo antes de concederle el préstamo promotor. Esto hace que el endeudamiento que las empresas promotoras pueden asumir sea más bajo y esto ralentiza el ritmo de producción. También los costes de construcción están subiendo, lo cual tampoco ayuda a que el promotor ahora corra excesivamente para iniciar obras. Le quería preguntar por eso, por el aumento de los costes de materiales. ¿Eso en el precio se terminará traduciendo aún más? ¿Tenemos que esperar subidas de precio mayores a las del año pasado, que terminó con un incremento, según el INE, del 6%, tanto en las compras de vivienda nueva como en las usadas? Hombre, en las usadas no debería, ¿no? Porque al final, en todo caso, en la vivienda nueva podríamos pensar si realmente puede actuar en el precio. Pero más bien pensando en cómo creemos que funciona el mercado inmobiliario, donde realmente el comprador
paga lo máximo que es capaz de pagar. Me atrevería a pensar que más bien el exceso de costes vaya en detrimento de los márgenes del promotor y o del constructor, fundamentalmente. Esto no quiere decir que algo pueda trasladarse al precio, pero creo que el precio ya va tensionado de serie, ¿no? Es decir, que al final se sube hasta el máximo que el comprador está dispuesto a pagar, con lo cual subidas de costes más pienso que puedan actuar sobre los márgenes en los que interviene en la cadena de valor de la producción inmobiliaria. Viendo los datos de aumento de compraventas, viendo los datos de aumento de precios, hay quien dice, estamos volviendo a una burbuja. ¿No hay burbuja o sí? Bueno, claro, a ver, el concepto de burbuja se produce cuando, digamos, que el precio de las transacciones se aleja y se sitúa muy por encima del valor intrínseco de los activos, ¿no? Claro, conocer el valor intrínseco en los activos inmobiliarios, donde son tan heterogéneos, no es sencillo. Pero de todas maneras, algo que nos hace pensar que o no hay burbuja o si la hay no es muy grande, es el hecho de que la capacidad de endeudamiento de las empresas, que es lo que realmente lastró fuertemente al sector y a la banca de rebote en la pasada crisis, es mucho menor. Es decir, ahora de entrada los suelos en general no se financian, la banca no financia en general un suelo para hacer una promoción y por otro lado exige un volumen de compraventas también en general, ¿no? Lógicamente, sobre el total de las ventas de la promoción, como digo, exige un volumen de compraventas ya determinado y muchas veces, un volumen de preventas muchas veces no pequeño, con lo cual el riesgo que se asume en la financiación es mucho menor y con lo cual digamos que el exceso de endeudamiento, esto limita la capacidad de endeudamiento porque no se financian proyectos que no cumplan estos requisitos, con lo cual el exceso de endeudamiento, que es lo que realmente recalienta la economía y recalienta los sectores, pues es yo creo que claramente menor, por suerte, al que vivimos antes del 2007. Pues Joan Carlos Amaro, profesor de SADE, gracias por acompañarnos en Hora 25 de los Negocios. De acuerdo, muchas gracias. Pues esta es la situación y las perspectivas. Se venden más viviendas, se han vendido en marzo más que en cualquier mes de los últimos 14 años y se venden mucho más las de segunda mano. Además, los precios siguen subiendo y la vivienda, por lo tanto, vuelve a ser uno de los ejes centrales del debate económico. Seguimos en Hora 25 de los Negocios. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.